palabra de Dios dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces aquí la palabra está siendo bastante clara, ¿verdad? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí también hay un mandato celestial. Hay un mandato celestial. El Señor nos está diciendo: mas a todos los que le recibieron. Quiere decir que hay que recibir al Señor. Hay que aceptarlo al Señor. En Apocalipsis 3:20 la Escritura dice que el Señor está a la puerta. Aquel que abre la puerta, el Señor entrará y cenará con él y permanecerá en él. Entonces, al momento de recibir al Señor, vamos a ver de dónde salimos realmente, hacia dónde pasamos en la vida espiritual, en el aspecto espiritual. Porque mucha gente en el campo va a decir: no necesito a Dios, no quiero vivir una vida religiosa, no quiero ir a la iglesia, no quiero involucrarme en una organización que está constantemente yendo a la iglesia los domingos o durante la semana. Y posiblemente sea correcto decir eso, ¿no? Desde la libertad de una persona, o sea, bueno, está bien. No quiere ir, está bien, no quiere participar, está bien, o sea, tiene un poco de derecho también una persona de sentirse así. Pero lo que nosotros vamos a ver ahora es lo espiritual. No es tanto la iglesia, no es tanto la religiosidad, no es tanto el ser evangélico o no ser evangélico, no es tanto el hecho tampoco de denominación, sino es el hecho espiritual de nuestra vida. ¿Por qué la palabra dice: mas a todos los que le recibieron? Hay una necesidad espiritual en el hombre, y esa necesidad espiritual la palabra lo explica muy claramente desde el principio. Así que vamos a ver esta parte de aquí otra vez con más detalle, porque queremos ver por qué el Señor envía a Jesucristo, por qué el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver eso. La palabra nos dice que hay un pecado, ¿verdad? Hay pecado. Esto lo podemos ver en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver esto también en el problema original de Génesis 3 del 1 al 6, ¿verdad? Entra el pecado. Y en Juan 16:9 dice la Escritura que el Señor dice: de pecado por cuanto no cree en mí. En Juan 16:9. Entonces, el pecado original que ocasiona el problema fundamental del hombre lleva al hombre a la incredulidad. Al hombre a la incredulidad. Entonces, el pecado del hombre hoy en día, desde Génesis 3:5, que quiere semejarse a Dios, quiere ser como Dios. Con otras palabras, yo soy Dios, yo hago lo que quiero. El Señor lo confirma en Juan 16:9, dice: de pecado por cuanto no cree en mí. Entonces, este pecado lleva al hombre a ¿qué cosa? A quedar separado, la separación espiritual del hombre con Dios. Y en esta separación es donde entran todos los problemas espirituales al hombre en su vida. Génesis 3:16 al 19. Esta separación va a hacer que el hombre vaya a experimentar todos estos problemas todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Entonces, el hombre permanece aquí, y lo que es más grave es que probablemente mucha gente conozca del pecado, mucha gente conozca sobre la separación, intente buscar una vida religiosa, intente buscar una vida espiritual en otras organizaciones, ¿no? Tantas denominaciones que vemos, tantas organizaciones religiosas que vemos, llegan hasta este punto, ¿no? A hablar del pecado, hablar de la separación, pero lo que muchos no hacen, y es lo que Jesucristo nos va a enseñar a través de su palabra, es
Hablar de Satanás. De Satanás. Hablar de Satanás, del diablo, del Leviatán, del mentiroso, del padre de la mentira. Entonces mucha gente ignora esta parte. ¿Por qué? Porque no se habla mucho de este ser. Y no se habla porque hay una ignorancia espiritual, en otras palabras. Entonces, este ser Satanás o diablo es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Si nosotros vamos a Ezequiel, podemos ver Ezequiel capítulo 28, del 14 al 18, vamos a ver que aparece en este punto de la palabra. Vamos a leerlo, Ezequiel 28. Amén. Dice la escritura en Ezequiel 28, 14 al 18, dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces hay una existencia espiritual, hay una maldad espiritual que está en Satanás. Y Satanás dice la Escritura que es el Dios de este siglo. Si nosotros vemos en 2 de Corintios 4:4, vamos a ver que el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca ¿qué cosa? La luz de qué? Del Evangelio. Entonces este ser espiritualmente mantiene al hombre ciego en pecado, mantiene al hombre separado de Dios espiritualmente. Es el causante de la separación. En Génesis 3 del 1 al 6 vemos ese problema. También podemos ver la aparición de este ser en Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Vamos a leerlo y por favor vamos a Apocalipsis 12:9. Dice la Escritura en Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué cosa? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esta palabra lo vamos a confirmar. Vamos a ver Efesios 2:2. Efesios 2:2. Efesios 2:2. En Efesios 2:2 la Escritura dice, o vamos a leer Efesios 2 del 1 al 2 para tener la idea más general. Efesios 2 del 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia somos todos los seres humanos que vivimos sin Cristo, separados en pecado y bajo la estrategia de este ser espiritual que hacemos Satanás o diablo. Entonces, la Biblia nos revela la estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para destruir al mundo espiritualmente, el mundo espiritual que vive el hombre.
Entonces, es muy importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque si Satanás es un ser espiritual que obra, lo podemos ver desde el principio. Desde el principio. ¿Dónde, por ejemplo, en nuestra cultura hispana, dónde es que vemos la obra de este ser de una manera profunda, que ha entrado completamente a conquistar nuestra cultura y llevar al hombre a vivir atado a todos estos problemas sin poder salir de eso? Los vemos en idolatría. En idolatría. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y Jesucristo dice en Juan 14:6 la palabra claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué nos han enseñado o siguen enseñando que hay otros caminos para llegar a Dios cuando la palabra de Dios es clara? Han creado la doctrina y el poder de la idolatría. ¿Es una doctrina para qué? Para tener al hombre atrapado en problemas fundamentales. Y para que el hombre sienta la necesidad de la religión, cuando el hombre no debe sentir la necesidad de la religión. El hombre debe tener a Cristo para ser un hombre libre realmente, para ser un hombre feliz realmente. Entonces, el Señor nos llama en esta época, como en su momento separaron los remanentes. Hay la historia más grande, o sea, la que a mí me gusta tanto también en la Biblia, es la historia de Mesad, Sadrat y Abed-Nego. Ellos confrontaron al rey Nabucodonosor en una época de idolatría tremenda, tremenda. Había creado el rey Nabucodonosor una estatua, ¿no?, de oro gigante, y había dado la orden que al sonido de la música, de los tamboriles, de todo lo que había, todos tenían que inclinarse hacia eso. Y estos tres muchachos no lo hicieron, se quedaron de pie. Y el rey Nabucodonosor los trajo y los paró frente a qué? Frente al horno de fuego. Y dice la escritura que el horno de fuego lo hicieron hervir 7 veces más de lo normal. Que hasta la gente que estaba llevando a Sadrat, Mesad y Abed-Nego al horno se afectó, porque estaba tan caliente ese horno que era para destruir a estos tres muchachos, que estaban parándose no frente al poder de la idolatría, sino que estaban enfrentando a un mundo espiritual gobernado por este ser espiritual, Satanás, el diablo. Y los tiran al horno del fuego, dice la escritura, y en un momento determinado el rey Nabucodonosor, ¿qué hace? Mira que hay 4 adentro y los manda a sacar a ellos. Y dice la escritura que cuando ellos salen de ese lugar no olían ni a quemado y no habían perdido ni siquiera un cabello o un pelito. Salieron intactos y pudieron hacer que la evangelización de esa época, porque ahí hace la orden de solo creer en Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, el poder del evangelio es un poder de Dios, es un poder tremendo. Y nuestra época, nuestra cultura, nuestro trasfondo espiritual viene de un poder de idolatría tremendo. Por donde queramos entrar en nuestros países. Por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos, estuve en Canadá el mes pasado, y estaba con mi hermano y conversábamos de esto un poco con él, y yo le decía, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, tú le escuchas que existe la cruz de Virginia, por ejemplo, ¿no? O el santo de Rocky Mountain, por ejemplo. No existe la señora de Nueva York, por ejemplo. No existe esas cosas en estos países. No se escucha como en nuestros países. Por ejemplo, en Perú, la cruz de Santo Toribio, la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? Todos los santos, todo ese poder de idolatría que hay, ¿no?, lleva al hombre a una confusión. Y no es culpa del hombre,
vivimos tan confundidos espiritualmente que si no tenemos claro el puro evangelio de Cristo como verdadero sacerdote, profeta y rey, caemos en esa confusión. ¿Y qué pasa con nuestro espíritu? Permanece sin vida. Permanece sin vida. Entonces, este poder de idolatría, el Señor nos llama en esta época para poder restaurar el evangelio de Cristo y mostrar a las personas a través de la palabra de Dios y con nuestra vida que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia en la idolatría. Éxodo 20 del 4 al 5, que dice que Dios es un Dios celoso, ¿no? ¿Se acuerdan qué dice? Vamos a ver Éxodo 20 del 4 al 5. Que visita, dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y es verdad. En mi caso, por ejemplo, personalmente, yo he conversado ese tema mucho con mis padres, porque mis padres y nosotros venimos de un trasfondo religioso, muy religioso, que cayó en su momento en ese término, ¿no? De idolatrar, de tener una imagen en casa, de visitar la fiesta de una virgen cada año como devoción. Y en un momento determinado hubo muchos problemas en mi familia, hubo muchos problemas económicos, hubo muchos problemas de relaciones interpersonales y no entendíamos por qué causas. Y mi papá y mi mamá siempre fueron personas buenas, mis hermanos y yo también hemos sido personas buenas, nunca hemos hecho a nadie. Esa era nuestra justificación, ¿verdad? Nunca hemos hecho nada a nadie, nunca le hemos robado a nadie. Mis padres y mi mamá también siempre han trabajado, se han dedicado a sus hijos. Pero ¿por qué vienen los problemas, la separación? Los hijos tuvimos que irnos a diferentes lugares para salir adelante. Entonces, yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué? ¿No? Si siempre hemos sido devotos a un lugar, ¿no? Hemos tratado de seguir las enseñanzas, las doctrinas que nos han enseñado de niños. Yo he hecho la catequesis, no he hecho la primera comunión, me he bautizado, o sea, he tratado de ser diligente en una vida religiosa. Pero luego ya mirando la escritura, mirando la palabra, me di cuenta de lo que es la religión. La religión es lo que el hombre hace para querer estar bien con Dios, para sentirse bien con Dios. Y el evangelio es completamente opuesto. El evangelio es lo que Dios te da a ti para que tú estés bien. Por eso Dios viene a buscarnos a nosotros a través de Cristo. No es que nosotros busquemos a Dios. Dios viene a buscar a sus hijos a través de Cristo y nos deja la promesa del Espíritu Santo cuando ya no está Cristo con nosotros físicamente. Entonces, en ese poder de idolatría, lo que las familias no entendemos muchas veces es que al entrar en ese mundo espiritual de idolatría, estamos dejándole un trasfondo espiritual a nuestros hijos también, pero un trasfondo espiritual que está gobernado por este ser espiritual que es Satanás o el diablo. Que él es el que maneja todo eso en el fondo. Porque la Biblia es clara. Yo siempre digo, olvídense de la iglesia, olvídense, no vayan a ninguna iglesia si quieren. Cuando me encuentro con una persona, digo, no vayas a ninguna iglesia, está bien, pero vayamos a la palabra de Dios, a la esencia. Siempre digo, lean el Evangelio de Juan para enterarse de lo que es realmente tener una vida espiritual sana en Cristo Jesús. Y por qué debemos creer en nuestro corazón y confesar en nuestra boca solo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él es el camino para salir de todo ese estado espiritual. Y solamente Jesucristo, el verdadero Rey, solamente Jesucristo, el verdadero Rey, tiene el poder para vencer a quién. A Satanás.
Entonces Satanás no nos tiene miedo porque seamos una iglesia de 1000 miembros. No nos tiene miedo porque seamos personas que vamos a la iglesia todos los días o todos los domingos. Satanás no nos tiene miedo porque andemos con una Biblia bajo el brazo. No. Satanás solamente al único que tiene miedo es al nombre de Jesucristo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, ¿qué cosa? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces las personas en el campo, sin saberlo, están bajo el estado de Juan 8:44. Jesucristo dice estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesucristo, solamente Jesucristo, lo vence en la cruz del Calvario y la resurrección. Entonces el poder de Cristo obra en las personas que toman el pacto, que toman el Evangelio. Esta es nuestra realidad espiritual, hermano. Cuando ustedes se encuentren con una persona en el campo y empiecen a conversar, van a ver que el trasfondo viene de aquí. Viene de un trasfondo de idolatría. Venimos, ¿por qué? Porque nuestro continente fue conquistado por un país idólatra. Y si ustedes van un poco más a la historia, impusieron la religión a través de la conquista, matando a miles y millones de indígenas que no quisieron creer en Jesucristo, perdón, en la forma de la iglesia que conquistó en esa época. Y mezclaron en su estrategia de evangelización, mezclaron la parte mística de nuestros pueblos indígenas con la doctrina católica en este caso. Hicieron creer que de esa forma el hombre podía estar con Dios. Y si vemos un poco la historia, vemos que de la frontera de Estados Unidos para abajo, hacia México y hacia abajo, y para arriba, aunque están en el mismo continente, son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos llegó, ¿qué cosa? Llegó el Evangelio. Y a todo el resto del continente llegó, ¿qué cosa? Llegó la religión, llegó la idolatría. Y pusieron temor y pusieron doctrinas disculpando la palabra, para atontar al pueblo. Y hoy en día sigue así, pero el pueblo cristiano se está levantando. Entonces, nosotros tenemos que ver el trasfondo espiritual. Y Cristo es claro en este aspecto. Cristo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque mantiene al hombre en pecado desde el principio, separado de Dios. Desde el principio lo deja en dolor, en maldición, todos los días, en espinos y cardos. Lo condena a esforzarse y lo condena a volver al polvo sin alcanzar la verdadera felicidad, que es, ¿qué cosa? La salvación. Por eso Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos promete a la simiente de Génesis 3:15, nos promete a Jesucristo, y nos promete no solamente como Salvador, sino que va a quebrantar, aplastar la cabeza de ¿quién? De Satanás. Entonces tenemos victoria en Cristo Jesús. Por eso la forma de escapar de este lugar es como lo dice Romanos 10, del 9 al 10. Como lo dice Efesios 2:8. Confesando con la boca y creyendo en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia. Es por gracia. No hay que pagarle a nadie por la salvación. No hay que pactar con nadie por la salvación. Es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Y cuándo es el día? El día puede ser hoy. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que traerá. Es hoy. Entonces uno acepta al Señor y vamos al mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación.
explicamos el problema, explicamos el responsable de este trasfondo espiritual de Satanás, el diablo. Explicamos, y ahora mismo podemos ver en nuestra vida, si miramos hacia atrás, oh, yo estaba así, no porque mi familia era mala familia, o porque éramos, no, es por el problema espiritual que había. Satanás entra, y hace un desastre, y después se va como el zancudo, y deja todo ahí revuelto, para que entre familias, entre amigos, entre comunidades se destrocen. ¿A causa de qué cosa? Del pecado. Por eso Cristo es la respuesta. Por eso, cuando uno hace la aceptación, en Juan 1:12 nos da la clave, es recibir a Cristo, es aceptar a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una potestad, autoridad de ser ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, nuestro trasfondo espiritual cambia. Juan 5:24. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces nuestro trasfondo espiritual en ese momento cambia por completo, destruyendo todo esto y teniendo a Cristo en el corazón. ¿Dónde está Cristo? En nuestro corazón. En el corazón. En el corazón. Entonces, a partir de ese momento, dice la Escritura, que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, que venimos a hacer ¿qué cosa? El templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabes que sois el templo de Dios? Que el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces estamos hablando del Espíritu de Dios en nosotros. Aquí esto ya no aplica a nuestra vida. Ahora tenemos vida, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces te transformas en la persona más preciosa para Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a acompañar todos los días, las 24 horas. Amén. Amén. Y aparte de eso, es que vamos a tener esa potestad, esa autoridad espiritual que se va a reflejar ¿en qué? En la oración. Podemos orar en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Juan 14:14. Juan 14:14. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar correctamente. El Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad va a guiar tu vida. Y con este poder de oración podemos mover el mundo espiritual en el nombre de Jesucristo. ¿Ustedes han recibido respuestas a sus oraciones? Amén. Y hay a veces que han recibido respuestas que no han pedido. ¿Se han dado cuenta de eso alguna vez? Yo, por ejemplo, hoy comí pollo a la brasa y no había pedido pollo a la brasa. ¿Se han dado cuenta que a veces reciben respuestas y no las han pedido? Y llegan a su vida sin pedirla. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. ¿Verdad que sí? Porque ya el Evangelio es eso, es libertad, es fe, es amor, es esperanza, es gloria de Dios. Dios empieza a suplir lo que hace falta a sus hijos. Sin pedirla, van a llegar. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey de Reyes, señores. Porque Cristo es la respuesta. El religioso va a pedir y pedir y pedir y pedir todos los días. El evangélico religioso, si quieren llamarlo así también, con respeto, evidentemente, va a estar pidiendo, Señor, sáname, Señor, esto, Señor. Pero la persona que tiene el Evangelio en Cristo Jesús no se va a preocupar nada más que por su identidad espiritual. Soy un hijo de Dios. Y bajo esa identidad camino. No importa. Si me caigo, me levanto. Y si tengo un problema, Jesús es mi Cristo. Es el camino, es mi profeta. Me sacó de toda la maldición, es mi sacerdote. Satanás, tú estás vencido, es mi verdadero rey. Jesús es Cristo. Y el Señor
va a suplir la respuesta en esa identidad. El Señor va a mostrar la respuesta en esa identidad. Porque Dios no puede perder. Dios no puede perder. La iglesia primitiva entendió eso en Hechos 1. Lo entendió y se centraron a orar en eso. Tomaron a Cristo, establecieron el reino de Dios. ¿Qué más hicieron? Se juntaron unánimes. Aquí en Juan 14:14 dice: todo lo que tú pidas en mi nombre yo lo haré, dice el Señor. Pero también en Mateo 16:33, ¿qué dice? Buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y lo demás vendrá en Y todo lo demás será dado. ¿Pero para qué lo tiene que dar el Señor? para la evangelización. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo, testigos del Evangelio. Que Cristo, se va a revelar que Cristo es real. La gente va a mirar, oye, ¿no? De verdad, tiene una vida de fe sana. Y entonces ahí empieza la evangelización. Oye, ¿a qué iglesia va? No, acá a la Gran Comisión. Te invito a un domingo si quieres venir. Y va a venir. O tengo una reunión en casa a tal día, a tal hora. Ven a escuchar, escucha y después hablamos lo que piensas o cómo te sentiste. O en el campo, te encuentras con alguien hablando, o te puedo compartir algo en este momento si tienes tiempo. Sí, si no, está bien. Pero empieza a caminar seguro. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios empieza a guiar nuestra vida. Y el Espíritu de Dios empieza a marcar la diferencia. Él es el que marca la diferencia. Porque tenemos que creer en lo espiritual. Si creemos que hemos salido de este mundo, esto es fácil de identificarlo. ¿Saben por qué? Porque esto lo hemos vivido todos. Cuando hablamos de, yo digo ahorita, tengo dolor o me causó algo de sufrimiento, depresión, y todos regresamos a la imagen, ¿no? De un momento difícil, porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Más aún nosotros que estamos lejos de casa, lejos de la familia, ¿no? La mayoría de la familia está en nuestro país seguramente. Y se extraña, ¿verdad? Pero aquí hay cosas grandes por descubrir. Que esto ya no se aplica, esto ya pasó. Esto está... Acá hay cosas grandes por descubrir, mayores aún. Hay respuestas que el Señor tiene que van a llegar sin pedirlas. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra en tu vida. Entonces, en este punto, está ¿qué cosa? Está el pacto, está tu visión de vida, está la visión de la evangelización, está tu sueño, si tienes un sueño por la evangelización, por tu vida personal. Está ¿qué cosa? La imagen de Dios, la imagen, la palabra, la oración, y está la práctica. La práctica. Porque Dios te da también autoridad espiritual. Marcos 3:15. Marcos 3:15 dice que el Señor nos da ¿qué cosa? Nos llamó para darle ¿qué cosa? Autoridad, y para que en su nombre echen fuera ¿qué cosa? Enfermedades, serpientes y escorpiones. Todo lo malo tiene que salir. Y lo más chévere, ¿saben la palabra chévere? O bonito, o bacano, o chévere, ¿no? Es que en el mundo espiritual, si aquí hay demonios que atormentan a la vida del ser humano, en este lado, con Cristo Jesús, hay ángeles que nos sirven. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que había un ángel que estaba con ellos. Y no solamente es uno, son ejércitos de ángeles. Hebreos 1:14. Dice la Escritura que los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que han ganado ¿qué cosa? La salvación. Entonces, hay ángeles que están a nuestro alrededor todo el día. Cuando están trabajando, los ángeles están ahí. Cuando empezamos a orar, movilizamos el mundo espiritual. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Miren, lo más gracioso es que este ser espiritual, Satanás, conoce la Escritura, conoce la palabra. Es tan astuto, tan vivo, que conoce la Escritura. Le dijo, tírate, quiero ver que tus ángeles te recojan.
Hasta Satanás sabe que hay ángeles. ¿Ah? Y los creyentes muchas veces dejamos se arman conflictos por ese mundo espiritual de los ángeles, de los arcángeles, los querubines. Hebreos 1:14. Satanás conoce la escritura, él la sabe. Por eso jugó con las palabras al principio. El Señor dijo que no comas. O que puedes comer, come todo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Ah, mira, ¿quieres ser como Dios? Te enseño un secreto cómo ser como Dios. No creas en Él. Tú puedes hacerlo. Tú eres Dios. Lo que tú piensas se va a dar. En ti hay una energía. Hay un universo. Hay los universos cuando el universo los planetas se alinean. Es para que tu buena suerte camine y avance. Eso es la nueva era, lo que engaña a los jóvenes hoy en día a pensar que su plan se va a dar, que van a tener éxito porque ellos pueden hacerlo. Vamos a construir la torre de Babel para alcanzar el cielo. Vamos a alcanzar a Dios, vamos a ser como Dios. Y el Señor con una orden los dispersó. En Hechos 13, la política está acompañada de la idolatría, está acompañada del chamanismo, está acompañada de la brujería. Ahora ustedes entren al internet a ver, por ejemplo en Perú, mi país, los poderes del Estado están tan corruptos que ya no se sabe en qué creer. Hay un desastre total a nivel político. Se supone que es la élite del país que maneja la parte judicial, la parte legal, pero hay todo un desastre. ¿Por qué? Por esto, el problema espiritual. No importa la posición que llegues, si estás aquí, va a haber fracaso, va a haber desastre. Porque este ser se encarga de hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, en el campo tenemos que ver esto. Tenemos que ver que no vamos solos, que los ángeles nos acompañan. Porque hay una orden, como la iglesia de la Gran Comisión, en Mateo 28, Mateo 28:20, id a ser discípulos. ¿Verdad? ¿Por qué id a ser discípulos? Porque los que entran al campo son que son ciudadanos celestiales, Filipenses 3. Porque hay gente preparada como nosotros. Hay gente que está ahí preparada, que el Señor ha preparado. Y si no es hoy, será en el tiempo de Dios. Pero no perder esta esencia. No perder esta esencia. Y caminamos con Cristo, con el Evangelio. Y ustedes esto lo saben, ¿verdad? Esto lo reconocen, lo tienen. Y se estará preguntando, ¿por qué lo está repitiendo esta vez? Y esto ya lo sabemos. Si esto ya lo hemos visto la vez pasada. Pero yo estoy seguro que al momento de escuchar esta vez, por la experiencia que tienen en el campo, en la vida misma, están conectando otras cosas. Y la visión es diferente completamente ahora. Entonces, en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hay que saber diferenciar. Salimos de este lado a través de solo Jesucristo, verdadero sacerdote, verdadero profeta y verdadero rey. Solamente en Jesucristo está todo el poder y la gloria. Y el Espíritu Santo de Dios va a obrar. Va a obrar. La palabra lo enseña. No es algo de nuestro, es la palabra de Dios. Estamos viéndolo con la palabra de Dios. Y este Evangelio da descanso. Porque cuando tú oras en silencio, en tu habitación, cerrada tu puerta, hablas con Dios, te presentas ante Dios, estableces el reino de Dios a través de Cristo Jesús, el mundo espiritual empieza a orar. Cuando oras por tus hijos, Dios ya planeó todo para tus hijos. No te preocupes si no están en la iglesia hoy, ni si no está papá, si no está mamá, si no están los hermanos. No hay que preocuparse por eso.
Hay que centrarnos en Cristo Jesús. Y el Señor va a dar el plan, va a tener todo listo y preparado para cuando en el plan de Dios, en el horario de Dios, se dé eso. Lo que hay que hacer es nosotros disfrutar del Evangelio, disfrutar de Cristo, disfrutar de este precioso pacto, compartirlo. Cuando haya oportunidad, compartirlo. Si hay personas a las que quieren compartir este mensaje, este evangelio, pueden apuntar sus nombres en una libretita y orar por ellas todos los días. En sus oraciones recordarse por ellas, Señor. Pero no oremos, Señor, que salga. No, porque no depende de nosotros, sino orar con la tranquilidad y la serenidad, la promesa. Señor, prepara el tiempo y tu horario para esta persona. Prepara el tiempo y tu horario para esta persona. Señor, obra a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Orar. Y el Señor va a abrir las puertas. Cuando venga un conflicto, un problema, antes de reaccionar, recordar esto. ¿Dónde estoy yo? Y establecer el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Tomar a Cristo y orar. Padre Dios, quebrantar la fuerza de las tinieblas que quieren engañar. Quebrantarlas por completo. Antes de ir a un campo a evangelizar, orar. Por ejemplo, yo recuerdo allá en Corea, hay una zona que es la zona de extranjeros de Itaewon. Itaewon se llama, es la zona donde están todos los extranjeros. Y yo me acuerdo que estábamos orando para entrar a esa región. Y lo que yo hacía con otros chicos era solamente un día ir, porque aparte que se comía bien en esa zona, porque estaban todas las comidas internacionales del país, era ir y decir, vamos a quebrantar la oscuridad, decíamos nosotros, ahí se pone. Y nos íbamos a bailar, no, mentira. Nos íbamos a quebrantar la oscuridad. Solamente ese era un lugar que tiene 3 cuadras nada más. Tiene 3 cuadras así, ¿no? Perímetro de 3 cuadras y media, donde se concentra todo, ¿no? Porque ahí está la base americana también cerca y todo eso. Y íbamos y caminábamos solamente, ¿no? Solamente caminábamos como conociendo, así, como paseando, solamente en nuestro corazón, orando, Señor, prepara aquí un lugar, Padre, quebrantamos la fuerza de las tinieblas. Si aquí hay una persona preparada, una familia, te pedimos que en tu tiempo, en tu horario, se dé ese encuentro, que tu evangelio pueda entrar a este lugar, a esta región. Y eso fue como en el año 2012, más o menos, 2013. Y bueno, y siempre que pasábamos por ahí, o con mi esposa, así, siempre orábamos. Hasta que un día, en una casa de una familia, llegó una familia que recién había llegado a Corea y nos conocimos y ellos también tenían su corazón dispuesto al Señor, cristianos, y compartí con ellos la palabra, ¿no? Y compartí este mensaje de una manera corta, más reducida por el tiempo. Y hubo una conexión, el Señor había preparado el corazón de ellos y ellos vieron el mensaje tan puro de su vida y quisieron tomar este mensaje de Cristo y quisieron aprender un poco más del mensaje de Cristo. Y al final quedamos para ir a donde ellos vivían y les pregunté ¿dónde viven? Y me dijeron, estamos viviendo en Itaewon. Entonces, todo se empezó a conectar en ese momento. Y empezamos un discipulado en su casa de ellos, una vez a la semana, en Itaewon, donde podían venir otras familias y otros amigos que vivían cerca. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo preparado. Porque el Señor prepara todo. Es simplemente esperar, saber esperar, entrar, permanecer, tener seguridad de quién soy yo, de quién eres tú. Eres un hijo o una hija de Dios. Entonces, cuando estamos orando ahorita por esta zona, por esta región de Virginia, no es poca cosa, hermanos. De verdad no lo es. Ya el mundo espiritual comenzó a pelear. Ya el mundo espiritual comenzó a avanzar. No lo vemos, pero ya empezó. Yo ya, ahora que yo vengo, ya ustedes de verdad
ya los veo con otra actitud. La vez pasada que vine, después del almuerzo, todos estaban que se dormían. Hoy no, hoy todos están como si fueran las 6 de la mañana. ¿Ah? Todos están más guapos, más arreglados. Las hermanas también están más guapas, más arregladas. Ayer que cantábamos en la iglesia las alabanzas, parecía tremendo coro celestial. Porque el Evangelio va avanzando y no nos damos cuenta. Hasta yo mismo también, a veces mi esposa me mira y me dice, estás como no sé, más joven. ¿Ah? Porque el Evangelio va avanzando. Nos hace resplandecer. Hace resplandecer. Nos hace resplandecer. Porque el Evangelio del Señor no quiere parar. Y estuve conversando, ahora que viajé a Canadá a visitar a mi hermano, estuve con él allá un tiempo y compartía con sus amigos, ¿no? Amigos muy queridos, muy buenas personas. Ellos saben que soy misionero, que soy. Pero ellos también tienen su manera, ¿no? Su forma de divertirse, de ver las cosas. Y yo entraba con ellos también de una manera muy respetuosa, con mucho amor, mucho cariño. Y me alegraba tanto, ¿no? El poder estar ahí también. Y orar un poco también por ellos, ¿no? Y ellos me fastidiaban, ellos decían, ha venido para sacarnos a todos de nuestros pecados, me decían. ¿No? Y así, ¿no? Pero era una broma sana, ¿no? De amigos, ¿no? De familia, de confraternidad. Y yo decía, sí, ¿no? Y bien, porque yo no sé qué plan tiene Dios, no sé el horario de Dios para cada uno de nosotros. Pero yo considero en mi vida personal, algo que me he dado cuenta que Dios me ha dado, es de repente un pequeño regalo de poder establecer relaciones interpersonales, más allá de las creencias o formas de vida. Creo que Dios me ha dado eso, que tengo esa facilidad de poder crear una relación interpersonal con alguien, una amistad en otras palabras, o sea, me da esa facilidad, no tengo problema. Y también a las otras personas también el Señor me da esa gracia de poder llegar más aún, sabiendo que permanezco que soy parte de un organismo, ¿no? de la palabra, de las misiones. Y yo oro porque no sé qué plan tiene Dios, no lo sé. Pero estar ahí, entramos ahí, entramos a ese campo. Y aquí también, entonces, es importante explicar, primero tenerlo claro uno mismo, de dónde salí y dónde estoy ahora. Y cuando veo el discipulado, explicar también. Porque el campo está listo. El campo está listo. Amén. Amén. Vamos a descansar 10 minutitos y volver.